COVID por el que pasé y no he podido resolverlo. Debe ser la política que no quiere que yo hable. Pero en este momento no contagio, tengo la vacuna de los pobres. O sea, haber pasado por la enfermedad. Le agradezco a Jean-Claude, a su esposa, anfitriones de este evento, embajador, y a todas y todos ustedes por su presencia. A mí me gusta ser sincero, digamos, yo no, hay un estilo de política que llamamos cachaca, que es la santafereña, que dice una cosa y hace otra. Y ahí apareció un término muy popular aquí en la ciudad de Bogotá, que es la puñalada trapera. Y es que te están sonriendo y por la espalda atáquete. Entonces, yo tengo más la costumbre de... Y eso me ha costado, obviamente, porque la franqueza no es precisamente lo políticamente correcto. Me ha costado, pero trato de expresar lo que pienso, no censuro mi pensamiento. Varía, como todo en la vida, porque la vida es un fluir, y la historia sobre todo es un fluir. Yo diferencio comunidad de Estado. Una cosa es la comunidad, otra cosa es el Estado. Y la comunidad es diversa, no es homogénea, no se puede... Concepto homogenizador, pues a veces, sobre todo a medida que avanza el siglo XXI, se nos va volviendo un concepto que no nos deja entender las complejidades de la vida contemporánea. Uno no puede decir colombianidad. Cuando uno se acerca a ese concepto resulta que ahí dentro hay una complejidad inmensa. Es lo heterogéneo, digamos, el símbolo del siglo XXI, lo múltiple, lo diverso. Pero hay una diferencia, digamos, lo múltiple, lo diverso, siempre se construye, entre otras, un filósofo entre amigos. Vamos, quizás, no conozco mucho las agendas de estos gobiernos con el Estado de Israel, pero quizás pueden marcar una diferencia porque deben haberse construido, y puede ser un prejuicio lo que voy a decir, sobre comercio de armas, etcétera, inteligencia, seguridad. Ojalá que no sea así. Pero a mí me gustaría mucho el tema agroindustria, por la realidad colombiana, porque nosotros tenemos que separarnos del petróleo y del carbón. El mundo tiene que separarse del carbón y el petróleo, esto ya no es. Pero nosotros, dependiendo de eso precisamente, tenemos que hacer un esfuerzo, una transición para volver, porque siempre lo hemos sido, una economía productiva. Y dentro del mundo productivo, la agricultura y los procesos de industrialización de la agricultura. Yo creo que ustedes ahí nos podrían ayudar. Y esa podría ser una prioridad de una agenda binacional. Creo que otra es la paz. Y aquí usted lo ha señalado, embajador, digamos, hoy en las páginas del mundo la violencia se centra en incluso hasta en números de muertos podrían, esa estadística horrible aparece en las redes hoy. Y tanto esa región, incluso más amplia, el Levante que llamaban, como la nuestra necesitan la paz. Y la paz implica reconocimientos de la diferencia. Allá, y no me va a meter más, solo lo menciono, indudablemente el reconocimiento del pueblo palestino. Yo lo reconozco. Yo quiero que haya un Estado palestino. Que dos estados, que bueno, ¿cómo se hace? Ese es un proceso además que no depende de nosotros, depende de ustedes mismos. Pero la paz implica el reconocimiento. Yo me acerqué mucho a esas discusiones, incluso bueno, estudié allá en Lovaina, cerca de donde estudió Jean-Claude. Estudié el tema, académicamente, nunca he ido. Y indudablemente
Es un tema complejo, pero la paz ahí no va a construirse sino sobre la base de los mutuos reconocimientos. Mutuos. Y dejo ahí porque ya entrar más en ese tema es muy ignorante, además mi ignorancia en el tema no me lo permite. Pero en Colombia es lo mismo. Esta sociedad no entrará en la paz real, en lo que yo llamo una era de paz, que significa que no es un acuerdo de paz y después una guerra y después otro, que es lo que ha sido nuestra historia en 2 siglos, sino que una era de paz es lo que la mayoría de las naciones del mundo tienen. No es una ilusión, es lo que la mayoría tiene, y es que no se matan entre sí. Durante décadas, digamos, hay episodios obviamente que uno recoge en la historia, pero las naciones, por definición, no se matan entre sí, porque el concepto nacional, el concepto de nación que aún es vigente, es un pacto de convivencia. Y un pacto de convivencia implica muchas cosas, pero entre otras, un reconocimiento de la diversidad. Pues si alguien no reconoce a otro, ahí no hay convivencia. Y en Colombia sufrimos de eso. Colombia no ha podido construir una nación, no ha podido construir su pacto de convivencia, porque su proceso histórico ha sido el de la exclusión, el de la discriminación. Y en esto creo que hay un lenguaje común entre ustedes y nosotros, porque ustedes saben qué significa la discriminación y lo que eso conlleva, digamos. Eso conlleva la violencia, pues conllevó en Europa el Holocausto. Y digamos, sí, Jean-Claude en su discurso muestra, digamos, la importancia que la construcción del pensamiento humano ha tenido el pueblo judío. Pero ahí haría una cosa para la discusión, pero cada vez que se junta con el progresismo, ahí es que relumbran esos nombres, incluidos de Jesús, pero cuando no... Ese es el que más. Sí, claro, obvio. El que más exitoso, claro, fue. Más exitoso. Pero es un progresismo. En este caso, vuelvo al tema. En este caso, en el colombiano, la construcción de un pacto de convivencia implica unas reformas de nuestra sociedad. Y esas reformas son progresistas. Bueno, alguien podría decir, ¿y eso en cómo consiste el progresismo? Varía en la historia. No es lo mismo hace un siglo que hoy. No es lo mismo el siglo pasado que hoy. El siglo pasado dramático, de la Guerra Fría, etcétera, a lo que hoy podríamos llamar un progresismo. Yo me he inscrito dentro de corrientes filosóficas y políticas progresistas por culpa allá de Salomón Calmanovis, que no conocía ni lo que lo leía. Entonces dije, este señor tiene razón. Cuando yo tenía como 18, 19 años, él tratando, incluso Salomón hasta el día de hoy trabajó el tema de la tierra, en Colombia, de una manera que yo creo que todavía no ha sido superado desde el punto de vista académico. La tierra en Colombia es el almendrón de la guerra, del conflicto en Colombia, de la discriminación en Colombia, porque nosotros heredamos unas relaciones alrededor de la tierra, políticas y económicas, de España, de la España feudal, de la España esclavista, y no hemos podido superar eso. Y eso ha marcado en cierta forma la cultura política, los conflictos, la violencia, la manera de ser, la cultura, y se ha construido una especie de cultura discriminatoria, una cultura segregacionista. Y contra eso luchamos. El pacto de convivencia tiene que ser lo contrario de eso, tiene que ser el que nos podamos vivir en esta tierra que es de las más hermosas del mundo, los que conocen el mundo lo saben, sin matarnos. Punto. Eso implica mucha democracia, eso implica mucha equidad,
Eso implica mucha producción, eso implica mucho conocimiento, mucho saber. La colombianidad, excepto Gabriel García Márquez, no puede, digamos, hacer un listado como el que usted sí pudo hacer, Jean-Claude. De hecho, pues no existíamos en la mayoría de los personajes que usted nombró. Pero hacia adelante tiene que hacerlo. O sea, el peso específico de la colombianidad, entre comillas, en la especie humana. Pero bueno, estamos hablando de los 4 años por delante, y 4 años se pasan rápido. Entonces, mantener unas relaciones amistosas, bilaterales con el Estado de Israel, mantener un espacio, precisamente si luchamos en contra de la discriminación, de diálogo permanente con lo que podríamos llamar la comunidad judía, independientemente de sus facciones y su propia diversidad en Colombia, en América Latina, que es nuestro entorno. Intentar unas colaboraciones en estos temas fundamentales, cómo construir conocimiento, cómo construir producción, no especulación, no rentismo, sino no extractivismo, sino producción, y que es lo que además genera el trabajo, y cómo producir paz. Y ahí, digamos, yo creo que todos tenemos que aprender cómo construir paz, porque nos podemos enseñar las violencias, pero también nos podemos enseñar la sabiduría sobre la paz. Y creo que aquí hay otro elemento. Bueno, como hay preguntas, etcétera, no quiero expandirme más. Entonces, gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchísimas gracias, senador Gustavo Petro, sus palabras las apreciamos muchísimo. Nosotros, como Confederación de Comunidades Judías de Colombia, no tomamos partido político por ningún partido. Nos reunimos, tenemos contacto con todos los partidos y todos los... Yo no sabía que usted era judío cuando estaba en la junta del acueducto. Si me entero hoy, pero si lo hubiera sabido, pues no hubiera pasado nada, porque igual. Pero Saúl Catán, que está aquí presente, pues era presidente, ¿cierto? Él sí fue presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Todo el periodo mío. Y fue un balance importante, porque, y esto tiene que ver ahora con la pregunta de Calmanoves, porque pudimos, más o menos la mitad de la ciudad la cubrimos con fibra óptica. Y pusimos a ETV en la vanguardia tecnológica en Colombia. Televisión de alta definición, telefonía 4G en ese momento, que ETV realmente había fracasado en todo lo que tenía que ver con la telefonía móvil, y lo logramos. Y pasamos, a mí me critican, la prensa ha sido terrible conmigo, pero nosotros pasamos de una ciudad que era fibra de cobre, ¿cierto? Así la recibimos, fibra de cobre. Ningún colegio tenía internet. Habían 2 megas de entrada a internet para 1000 estudiantes. Y pasamos a fibra óptica. Entonces cualquiera de ustedes, pues, aún hoy, porque eso fue golpeado como política, aún hoy, digamos, un hogar clase media puede tener 150 megas en su casa, ver el mundial por alta definición. Eso no era posible antes de que llegáramos. Y algo todavía más importante, cada colegio, todos los colegios quedaron con banda ancha, mega banda ancha,
con lo que eso significa desde el punto de vista de la educación. Incluso hoy me sorprende, ni siquiera para nuestra sede política hemos podido poner la fibra óptica, ¿cierto? Porque dijeron que, bueno, eso lo hablan con Saúl, a ver si el gerente nos ayuda. Pero hoy me sorprende que en medio del COVID, cuando los niños y niñas no pueden ir al colegio público, entonces ETV no haya desarrollado un plan de emergencia rápido para conectar en los hogares de los niños y niñas al niño, a la educación. Cuando tenemos, ¿cómo hacerlo? Una inversión sin dinero se necesitaría, pero tampoco es que no lo tengamos. Pero digamos, esa potencialidad gracias a Saúl. Y yo tenía una secretaria de Medio Ambiente, que ahora es concejal, se llama Susana Mohamed, de origen palestino. A mí me encantaba, claro, eso no era nuestro tema de discusión cotidiana ni nada, pero me encantaba ver el escenario donde Saúl se sentaba al lado de Susana y no había ningún tipo de problema. Entonces, esa es un poco nuestra perspectiva. Bueno, allí además había gente, bueno, digamos, la no discriminación debe ser un eje fundamental de la democracia. El tema de la industrialización en Colombia, Salomón trae esa pregunta. También voy a tratar de hablarlo en términos claros. A mí me dicen populista en la prensa. Yo de Rusia, no sé si habían populistas ahí, Chayanov se llamaba, que pensaba que en el atraso ruso de comienzos del siglo XX, el zarismo y todas las cosas, el feudalismo, no se podía desarrollar vía el capitalismo. Si lo que tenía que desarrollarse Rusia era a través de esa modalidad campesina, sus colectividades. Esos populistas los mató Stalin. Nunca tuvieron eco en Rusia, y en Rusia hubo bueno, depende de las cifras, pero hubo millones de campesinos muertos en un proceso de industrialización gerenciado por el Estado, agresivo y duro, que puso a la Unión Soviética pues, en el plano mundial, pero que se hizo sobre la base de la sangre campesina, de una colectivización forzada. Y quizás la masacre de los populistas tuvo que ver también con que no hubo un camino diferente. Sin embargo, es paradójico, porque si el populismo se definía como el pensar que una sociedad trazada podía avanzar sin pasar por el capitalismo, nosotros lo que estamos diciendo es que toca pasar por el capitalismo. Tal cual se define el capitalismo. Y ese capitalismo tiene su expresión fundamental en la industrialización. Entonces, nosotros ¿cómo planteamos la industrialización para Colombia? Uno, tenemos que separarnos del petróleo y el carbón. Por el concepto que dijo Kalmanovitz, que es Kalmanovitz o Kalmanovitz, es superar la enfermedad holandesa. Digamos, Venezuela, ¿por qué no produce? Porque depende del petróleo. Entonces, cuando los precios se elevan en la historia, la moneda se revalúa. Entonces, cualquier cosa que se quiera producir diferente al petróleo se vuelve cara. Entonces, todo lo que sea petróleo es lo clave. Se especializa el país en petróleo, caso colombiano con carbón. Todo lo demás va desapareciendo. Y no sabía ese fenómeno, pero ahora lo noto en mi memoria. Pues eso trajo el éxodo judío en Colombia, pero hacia afuera. Claro, porque estaba amarrado a la industrialización y eso desapareció.
eso no, lo anoto y se lo agradezco. Un proceso de industrialización implica desligarnos del petróleo y del carbón. Eso es un contexto. Hay otra materia ahí que me parece fundamental, que es ciertas protecciones. En esto hay un debate profundo, pero la protección, si uno la mide desde el punto de vista de la crisis climática, nosotros tendríamos que protegernos de importaciones, en este caso industriales, yo lo ampliaría agrarias, que sean intensivas en el consumo de combustibles fósiles, o de materiales fósiles. Lo cual implica que nuestro camino de agricultura y de industrialización debe ser descarbonizado. Este es un tema nuevo. ¿Cómo se construye una industria descarbonizada? Un poco el tema de la fibra óptica nos da una respuesta, y por eso mencionaba lo de Saúl Catán. Porque la industria de hoy es diferente a la industria de hace un siglo. No sé si ustedes han visto esa serie en Netflix de, ¿cómo se llama? De una banda que había de gitanos en Inglaterra. Peaky Blinders. Es chévere, esa, Muy bueno. es buenísima. Y entonces pinta, digamos, el cuadro de la industrialización inglesa y las mafias ahí, todas esas cosas que se daba. Pero es un mundo, digamos, las escenas son fuego y carbón, ¿cierto? Ese es como el escenario. Es increíble. Sí, fuego y carbón. Pues eso era un siglo, hace un siglo. Hoy ¿cómo es la industria? Hoy la industria no es fuego y carbón. Hoy la industria es saber y fibra óptica. Entonces, digamos, ahí están unas nuevas bases de un proceso de industrialización. No podemos industrializarnos si dependemos del petróleo y el carbón. No podemos industrializarnos si no modernizamos la agricultura, lo cual significa democratizar la posesión de la tierra. Porque sin eso no hay una modernización de nuestra agricultura. La agricultura modernizada, digamos, la agricultura permite la ampliación de un mercado interno y por tanto poder vender productos industriales más ampliamente que si no se hace. Y esa industrialización de productos tiene que tener en el siglo XXI un sustento absoluto en saber y fibra óptica, información. ¿Qué información es saber? Digamos, es saber. La nueva fuerza del trabajo no es muscular, como allá de los... ¿Cómo es que se llaman? Peaky Blinders, la banda. No, pues esa era fuerza bruta. Entonces, claro, los trabajadores tenían que ser fornidos y el que no demostrara fuerza muscular, fuerza bruta, pues no trabajaba. Al estilo Angelino Garzón, digamos, esos sindicalistas que eran... No, hoy no es así. Hoy no es la fuerza muscular, es la fuerza cerebral. Y al ser la fuerza cerebral, no son los hombres los de la industrialización, es la diversidad humana. No solamente desde el punto de vista sexual, de género, sino desde el punto de vista cultural, étnico, de todo. No son los anglosajones, que es lo que pintan allá el mundo de la industrialización. Hombre, anglosajón, macho, fuerte. Ese ya no es la industrialización. Que así fue que se creó el sindicalismo. Entonces el sindicalismo se volvió anglosajón, macho, hombre, fuerte. No, hoy el mundo de la industrialización es el mundo del saber, y el saber es lo más democrático que puede haber. Es tan democrático que es un medio de producción del trabajador, de la trabajadora, no del empresario. Ahí entraríamos en otras discusiones. Es tan democrático que en cualquier lugar del mundo se puede construir. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos un saber democrático generalizado. No tenemos una sociedad del conocimiento. Es indispensable tener una sociedad del conocimiento. Entonces, las tareas de la industrialización pasan por tener una política industrial, indudablemente, separándonos como una transición del petróleo y del carbón
B, protegiendo, sobre todo desde la perspectiva del cambio climático. 3, modernizando la agricultura, lo cual significa un cambio de las relaciones sociales alrededor de la tierra. Y 4, expandiendo y democratizando el saber en toda la sociedad colombiana. Yo creo que esos serían los pilares de una política de industrialización en términos generales. Sin ese contexto no es posible, porque en términos concretos entonces ya que hay que estudiar cada rama de la producción. Estaban viendo el tema de las confecciones ayer, antes de ayer. Ayer. Y con los interrogantes que tengo. Las confecciones pueden estar explicando 1 millón de puestos de trabajo en Colombia. 1.600.000. Algunas personas de la comunidad judía están ligadas a ese. Ahí hay muchísimas mujeres. Las grandes empresas de confección son de hombres. Pero la mayoría de la fuerza de trabajo y de las pequeñas empresas es de mujeres. Un tema interesante de explorar. La confección colombiana ha sobrevivido a punta de resistencia, porque el libre comercio, el contrabando, el lavado de dólares, etcétera, pues, ha matado buena parte de esa. Mató el algodón, mató la tela. ¿Podemos nosotros volver a producir algodón y tener toda la cadena? Yo no tengo respuesta a eso, fue la pregunta que hice ayer. O sea, Colombia puede producir algodón competitivamente con los países que producen los mejores algodones del mundo. Ahí dejo puntos suspensivos, tarea para Salomón. Lo hicimos. En el pasado tuvimos 400.000 hectáreas de algodón. Si tenemos algodón podemos hacer telas, y si tenemos telas haríamos una integración vertical de toda la rama productiva de la confección, pensando en que seamos exportadores de confecciones, no solamente para el mercado interno sino para afuera. Ahí que hay una rama industrial donde ya tenemos ciertas experiencias, podemos desarrollar en concreto. Claro, si la producción de confecciones china entra con lavado de dólares incluido, y entonces, por ejemplo, un gremio como Fenalco nos ataca si no queremos hacer eso. Y resulta que el gremio de Fenalco está constituido al interior por los grandes importadores de telas y de confecciones. Y resulta que dentro de esos grandes importadores, espero que no haya aquí alguno, están los lavadores de dólares. Pues obviamente nuestro programa choca con ellos, porque nosotros no queremos ver cómo una confección barata llega a Colombia, mucho más barata que lo que da el mercado, porque simplemente no hay un interés de ganancia, sino de devolver unos dólares pesos. No, nosotros quisiéramos es que ojalá, incluso desde el algodón, pudiéramos producir confecciones. Y aquí vuelvo al tema inicial y termino, porque también que no expliqué la pregunta de la presidenta. Porque el diseño en las confecciones, que al final es lo que compite en el mundo, es puro saber. Incluso de investigación cultural. Y eso, digamos, en eso que llamamos modas y todas las cosas de venta de confecciones, lo que hay es una competencia de saberes que imperceptibles para uno, pero cuando uno dice esta camisa me gusta, es porque hay un feeling que tiene que ver con cultura. Pero bueno, dejo ahí un poco el tema. El tema de la movilización colombiana, yo creo que hay que entenderlo. Ese es otro tema diferente. Que los muchachos de los barrios populares bloquean y se produce la confrontación. Entonces obviamente hay un
perjuicio de muchos, de muchas. Esos jóvenes populares, yo lo llamo así porque no son jóvenes universitarios, han vivido durante años, desde que dejaron de ser niños y empezaron a salir a la calle, una guerra permanente con la policía del barrio. Solo que nosotros no la vemos. Todos los días, todas las noches. Que se debe a que la policía del barrio le enseñaron la guerra contra las drogas. Y ve en la guerra contra las drogas que todo joven es consumidor, lo cual según las estadísticas es absolutamente falso. Y que cada joven consumidor que habita en el barrio entonces tiene que ser perseguido. Y eso hace que todos los días, todos los meses, todos los años, el centro policial del barrio se convierta en un escenario de ataque a la juventud barrial. Con violaciones, con golpes, con torturas, con persecuciones. Eso nunca es justo. Pero digamos, por motivos reales o sin motivos reales. Entonces, cuando estalla un proceso de estos, todo ese acumulado se desarrolla en ambos. En el joven que caza la pelea con la policía, por eso cita a las 5, a las 6, nos vemos, es como las barras futboleras, y en el policía del barrio, fíjese que a pesar de la brutalidad no es el ESMAD el que mata, el ejército no está ahí, y si está, pues no se mete. El que mata es el policía del barrio que saca el revólver y dispara, persigue por las calles, ustedes lo han visto en los videos. Claro, cuando eso sucede, la reacción inmediata no es vamos a respetar el panadero, no. Esa juventud resulta que se indigna más y vuelve y sale. Y así tienes un ciclo, pues como lo estamos viendo, que se puede volver interminable, se puede volver guerras urbanas. Si lo quieren, quienes han metido las manos iba a decir Israel, en Siria, son los que van alimentando incluso una guerra urbana tan terrible como la de Siria, que ha destruido a Siria. Porque si se meten otras cosas ahí, eso se puede potenciar. Entonces el joven que anda corriendo desarmado, le entregas un RPG y él lo dispara. Y al revés. Entonces digamos, bueno, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo se soluciona? Tienes que pasar por una reestructuración política antidrogas. No, la política antidrogas no es del Ministerio de Defensa, es del Ministerio de Salud Pública. Punto. Ahí acabas una guerra barrial. El policía se dedica a otras cosas y el joven ya no deja de ver al policía como su enemigo. Tienes que reestructurar entonces la policía a partir de ahí. Tienes que garantizarle a esa juventud y a ese policía, a ambos, futuro. Porque ni el policía uniformado tiene futuro. Y por eso actúa así como actúa. Él no tiene futuro. Él no se puede volver general. Él no se puede volver capitán. Él no se puede volver teniente. Él no puede ascender en una escala salarial X donde diga mi familia va a vivir mejor. Voy a educar a mis hijos en la universidad. Él no tiene eso. Él es un joven uniformado sin futuro. El futuro se lo ofrece la olla del barrio sobornándolo. Porque nosotros tenemos una estructura de la policía militar que es monárquica. Yo no sé cómo será en Israel, entre otras cosas, me gustaría saberlo. Pero, digamos, un agente de policía, si quiere, si es su vocación, debería tener toda la carrera. Es decir, todas las posibilidades de expansión, como cualquiera, como si alguien tiene vocación de médico, pues igual. Ellos no lo tienen, ni el soldado. Y ese joven al que persiguen tampoco tiene futuro. Él no puede entrar a la universidad, si va a entrar no hay cupo, si es privada pues no tiene la plata, no hay puesto, no hay empleo, lo miran mal, como no se pone la ropa que le toca, porque si no le tocaría robársela, entonces la muchacha no lo mira y él va sintiendo una discriminación total. Y sí va viendo por televisión
porque hay otro mundo. Entonces él choca, él quiere coger ese mundo rápido y no encuentra las posibilidades. Entonces tú tienes ahí que eso se llama discriminación, porque no es que la sociedad colombiana no pueda otorgarle oportunidades, es que no ha querido. Y no ha querido, ¿por qué? Porque todo lo concentra en una élite económica, política, social, incluso étnica, porque la mayoría de los jóvenes que han matado en Cali son negros. Entonces, y tú ves una élite, aquí ser blanco es ¿cómo se llama? Un estatus de jerarquización social, en una sociedad que inmensamente no tiene que ver mucho con lo blanco. Entonces, la mayor parte de los muertos en Cali son negros. ¿Cómo solucionas eso? Tú tienes que tener otro tipo de sociedad, que se llama democrática. Claro, como empresaria dirás, mis productos no pudieron pasar porque hay un bloqueo. Y Salomón Calmanoy nos enseñaría muy bien que si no hay circulación del capital, pues tampoco hay producción, no hay acumulación, no hay ganancia. Si no hay comprador, no hay ganancia. Y muchos de nuestros empresarios están viendo cómo circula la mercancía, pero no la venden. Y no se ha preguntado por qué no puede vender la mercancía. Y no puede vender la mercancía porque la mitad de la población no tiene hambre. Bueno, yo ya me están... dejo ahí un poquito como para introducir ese tema que es mucho más delicado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senador. A ver, dos temas. Por favor, llévale al senador almuerzo caliente. Dos, ñapa, como los deseos. Daniel, usted tiene derecho a la ñapa. Ah, sí, claro. No está Daniel, el otro. Venga para acá. Después los jóvenes que manifiesten, no hay derecho a la palabra. Muy cortito. A ver, el otro Daniel, no la mía. Senador Gustavo, bueno, afortunadamente no le han traído todavía el almuerzo, el punto mío es muy cortico. Me dedico, mi nombre es Daniel Espinosa, estoy dedicado al rincón de confecciones, ropa interior femenina. Estoy en ese tema. Pero mi inquietud es de otra orden. Hace 22 años empecé una fundación con varios colegas empresarios que se llama Corazón Verde. Entonces nos ayudó en esa ocasión. Acerca el micrófono. Y hoy, gracias Rosita. Yo estoy ahí hace cuántos años. 15 años, bueno, la mitad nos haya acompañado Jean-Claude de la Junta. Y mi inquietud es su visión de policía, lo alcanzó a esbozar ahorita tangencialmente, pero así como usted ve a ese agente enemigo del vecino y el vecino ve a la gente como enemigo, sí hay un magnífico ejemplo del general Leonardo Gallego. Él empezó como agente de policía y llegó a ser general, o sea que tal vez excepcional, pero sí se puede dar esa situación. En su presidencia, ¿cómo vería usted una transformación de la policía que sea una policía cercana al ciudadano y no la perciban como un enemigo? Y eso es en un año. Pero hoy en día, ¿qué tipo de respaldo le puede dar a lo que desde mi óptica de centro es la percepción de autoridad? Es que si la policía falla, se nos derrumba todo. Cuando hay los saqueos, el vandalismo, ¿quién puede ser el que nos defienda si no es la policía? Ese es el punto del senador. Lo he hecho de todo. Sí. La mayor parte de los cuerpos de policía del mundo son civiles. En teoría, la policía colombiana es civil, ¿no es cierto? Por el conflicto armado, todo lo que ha acontecido en Colombia, se militarizó. Entonces, al militarizarse, tiende a ser un cuerpo ajeno a la sociedad civil que tiene que cuidar. Entonces, digamos, ahí hay un primer elemento de qué policía necesitaríamos, que tiene un contexto, que es un tema todavía, otro tema de largo aliento, que es la paz de Colombia. En un país en paz, la policía es una policía ciudadana. Punto. Si la policía es ciudadana, que significa
incluso que no tiene por qué vestirse de verde, que no tiene por qué usar fusiles, etcétera, comportamientos puramente militares, que son para otras cosas. Si la policía es civil, tiene que tener un aprendizaje. A esto es lo que yo le llamo profesionalizar. La policía también usa ese término, pero lo entiende de otra manera. Para la policía, profesional es vivir el sueldo de policía. O sea, tener un sueldo que es pequeño y que no tiene fórmulas de salto social. O sea, usted me menciona a Gallego, que no le conozco la historia, pero son excepciones. La inmensa mayoría de los agentes de policía no tienen futuro. Que no sea morirse de viejo siendo agente de policía, digamos, que algunos lo hacen, obviamente. Usted ve un fluir de salida inmenso cuando ponen en la televisión, porque es lo que ponen, 2.800 nuevos policías para la ciudad de Bogotá. Entonces uno dice, uy, ahora va. No, es que han salido 3.000, pero ese pedacito no sale en la televisión. Entonces el balance es que hay menos policías. De hecho, hay menos policías hoy, porque la mayor parte de la gente que entra ahí sabe que ahí no tiene futuro. ¿Hacia dónde se van, entre otros? Esto tiene que ver también con el ejército. Un señor, incluso teniente, capitán o muchísimos sargentos, cuando se retiran, no por edad, sino se van del ejército o los echan, ¿a dónde van? Usted ha hecho un gran gasto social, tributos, impuestos, etcétera, en unas escuelas de guerra, entrenamiento, les ha enseñado técnicas militares, en el caso del ejército, a manejar fusiles, armas, estrategia, táctica, etcétera, y ellos se van. Entonces se llevan toda esa inversión social, ¿y a dónde van? Al que le ofrece más. En algún momento se fueron a Irak, allá. Entonces, en realidad la mayoría se van a los grupos paramilitares y narcotraficantes de Colombia. Entonces usted está haciendo una inversión social que cuesta, que es un dinero para terminar. Esto está subsidiando el narcotráfico, pero está prestando la sabiduría militar. Eso no solo, también se podría aplicar a guerrilleros, combatientes, etcétera. Si el Estado no le ofreció a un excombatiente su salida vital, pues el hombre le ofrecen 4 millones, 5 millones mensuales y tiene 30 años de experiencia militar en los campos de Colombia y se conoce las trochas y toda esa vaina, pues se va para allá. Y entonces todo eso, ese conocimiento, termina subsidiando el narcotráfico. Pero vuelvo al tema concreto, digamos. Yo creo, esa sería una medida de gobierno, que la policía profesional implica dos cosas. No solamente que tenga un sueldo, y es que cualquiera que entre tenga la opción, si lo desea y es capaz, de ascender. Es decir, que no haya una barrera que es clasista entre oficialidad y soldadesca. Ustedes ven que hay clubes de militares, digamos, club de oficiales, clubes suboficiales. ¿Dónde hay un club de soldados? ¿Dónde hay un club de soldados? Y lo mismo a la gente de policía. Ahora, el soldado pues está en una guarnición, encerrado, no lo vemos, pero el policía que está todo el tiempo aquí tuve, en Chapinero tuve una experiencia, porque con un CAI de esos que había en Chapinero, ya nos podamos vivir en esta tierra que es de las más hermosas del mundo, los que conocen el mundo lo saben, sin matarlos. Punto. Eso implica mucha democracia, eso implica mucha equidad, eso implica mucha producción, eso implica mucho conocimiento, mucho saber. La colombianidad, excepto Gabriel García Márquez, no puede, digamos, hacer un listado como el que usted sí pudo hacer, Jean-Claude. De hecho, pues no existíamos en la mayoría de los personajes que usted nombró. Pero
hacia adelante tiene que hacerlo. O sea, el peso específico de la colombianidad, entre comillas, en la especie humana. Pero bueno, estamos hablando de los 4 años por delante, y 4 años se pasan rápido. Entonces, mantener unas relaciones amistosas, bilaterales con el Estado de Israel, mantener un espacio, precisamente si luchamos en contra de la discriminación, de diálogo permanente con lo que podríamos llamar la comunidad judía, independientemente de sus facciones y su propia diversidad en Colombia, en América Latina, que es nuestro entorno. Intentar unas colaboraciones en estos temas fundamentales, cómo construir conocimiento, cómo construir producción, no especulación, no rentismo, sino no extractivismo, sino producción, y que es lo que además genera el trabajo, y cómo producir paz. Y ahí, digamos, creo que todos tenemos que aprender cómo construir paz, porque nos podemos enseñar las violencias, pero también nos podemos enseñar la sabiduría sobre la paz. Y creo que aquí hay otro elemento. Bueno, como hay preguntas, etcétera, no quiero expandirme más. Entonces, gracias, muy amables por haberme escuchado.